¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! ¡Viva los Ay, perdón, una marcha para la fiscalía. A ver si esto ya no sigue en esto. Pero mañana te las advertencias. ¡Huevos en la cara! ¡Que tengan los huevos! Otra vez con el arma. ¡Al pecho, eh! ¡A ese al pecho! ¡Agárralo! Retiren a las mujeres, por favor, abandonen, no arriesguen a los niños, abandonen el evento, abandonen el evento. Los granaderos están arrojando
gases. ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! Gases lacrimógenos. Él dijo, a mí me podrán matar, pero aguas con lo que se viene, porque es liberar al tigre, y el tigre es un pueblo enfurecido, y ahí está. Eso que vimos no fue solamente una protesta, fue el estallido de una ola de presión que llevaba años y años apretando sin darse cuenta de que un día esto iba a explotar, como una olla de presión. Y ayer explotó. Explotó frente a Palacio de Gobierno en Morelia, donde cientos de personas salieron a exigir justicia. Y tienen razón de estar indignados, de estar enojados, no solamente por el tema del asesinato del alcalde de Uruapan, sino por todo lo que esto simboliza. No solamente fue su ejecución, estamos hablando de un problema de raíz que viene de extorsiones aguacateros, de extorsiones a agricultores en general, de secuestros, de cobro de piso, de desapariciones, de amenazas, y ese nivel de cinismo institucional de responder con gas lacrimógeno o con palabras vacías como ya se abrió otra carpeta de investigación, vamos a proceder conforme a derecho, no habrá impunidad, ya tenemos ubicados a los responsables. Y mientras todo eso pasa, que siempre pasa, como disco rayado, ¿no? Ya no sabemos el guión. Carpeta de investigación, no va a quedar impune, indignación total, reprochamos el asesinato, luego échenle cal y el que sigue. México se cansa. Y cuando el pueblo se cansa, ya no hay comunicado que contenga eso que ustedes vieron. A Manso lo asesinaron, para los que no tengan el contexto de lo que estamos hablando, el 1 de noviembre a las 8 de la noche en la pérgola de Uruapan, durante el pleno Festival de las Velas. Él estaba ahí con su pequeño niño, con su familia, como por su obligación de estar ahí, por cierto, porque era el alcalde. Tenía que estar con su comunidad, tomándose fotos con niños disfrazados por Día de Muertos. Era un evento pacífico, un evento familiar. Minutos antes incluso él había encendido las velas y luego se regresó a la plaza porque lo estaban esperando para una foto. Y ahí lo balacearon. 6 impactos de bala. Sus escoltas abatieron a uno de esos agresores, capturaron a otros 2. Manso murió y murió sabiendo que lo habían dejado solo. Esa es una realidad, porque no fue un hecho aislado, no fue un ataque. Un alcalde fue asesinado a balazos el sábado en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado. El funcionario asesinado durante un evento del Día de Muertos fue Carlos Manso, alcalde de la ciudad de Uruapan, epicentro de la exportación de aguacate a Estados Unidos. Un hombre sencillo, con principios y con valores familiares, que es lo que a la sociedad le falta. Hicimos un buen equipo de trabajo y estábamos iniciando todo el deseo del cambio para el país. Manso gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas, al tiempo que denunciaba la situación de violencia ligada al crimen organizado en el lugar. En septiembre de este año pidió apoyo del gobierno federal en el municipio. No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde. Quiero subrayar que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato en su cuenta de X y convocó a una reunión con su gabinete de seguridad.
El asesinato de Manso ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, representante de los productores de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos. Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Por años los productores tanto de aguacate como de limón en Michoacán han denunciado las extorsiones de parte del crimen organizado, llegando incluso a conformar grupos de autodefensa armados. En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como organizaciones terroristas extranjeras por el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, pero ese fue el resultado directo de haber pedido ayuda antes. Déjenme mostrarles datos, hechos, porque el alcalde Carlos Manso no murió porque no tuviera escoltas. No murió porque no se supiera que había riesgo. Él sabía que había un riesgo como todos lo sabían. Él se murió porque le quitaron el respaldo real, operativo, armado, institucional. Y eso está muy documentado. Que haya fanáticos que no lo quieran ver es otra cosa. No puede ser, repito, como dice mi suegra siempre, que te duela más la chaqueta que el cuero. Es nuestro México, es tu gente. Si tú estás enojado porque se diga la verdad, entonces no te enojes cuando a un familiar tuyo le peguen un balazo y no vengas a llorar, ¿eh? Porque hay pruebas de esto. Miren, apenas el 25 de septiembre se había anunciado públicamente que 200 elementos de la Guardia Nacional iban a llegar a Uruapan para reforzar la seguridad. No fue un rumor, ese fue un acuerdo que hubo oficial entre el municipio de Uruapan y el gobierno federal. Excelente, excelente. Estaban ahí porque la situación ya era insostenible para Uruapan. Porque todos sabían, y cuando digo todos, hablo del gobierno estatal, del gobierno federal, del gobierno municipal, hablo de García Harfuch, hablo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hablo de Carlos Manso, hablo del gobernador. Todos sabían que Uruapan, ahí están metidos 5 de los cárteles más peligrosos al mismo tiempo. Ahí es una competencia, ¿eh? No estamos hablando de células aisladas, estamos hablando de estructuras completas que están controlando el territorio. Ahora, aquí viene lo peor. Resulta que el 8 de octubre, por alguna razón, que yo quisiera que alguien me explique, pero hubiera sido más bonito que se lo explicaran a Carlos Manso, él lanza este comunicado que dice, 8 de octubre, lo voy a leer. Mensaje al gobierno federal y a la presidenta de México, dice el difunto Carlos Manso. Les comparto que los más de 200 elementos que llegaron hace unos días para reforzar los operativos de Uruapan por parte de la Guardia Nacional fueron retirados de Uruapan. Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado. Hace unos días, dice el comunicado, las fuerzas federales estuvieron trabajando muy bien en coordinación con otras fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno y logrando resultados y el aseguramiento muy buenos en el combate de los delitos federales. Sin embargo, sin explicación alguna, los elementos de la Guardia Nacional que venían a Uruapan fueron retirados. Pausa y yo les pregunto por qué fueron retirados. Si ahí había 5 cárteles al mismo tiempo y estos 200 elementos de la Guardia Nacional los tenían ya contra la pared, estaban haciendo un trabajo impresionante. Hacemos un llamado, continúa diciendo el finado alcalde Carlos Manso, respetuoso llamado al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la federación atender. Nosotros como municipio de Uruapan seguimos luchando con nuestra policía municipal y con lo que esté al alcance de nuestras posibilidades para hacer frente a esta problemática de inseguridad y de violencia que se vive en el país. Por favor, apoya al pueblo en compartir este mensaje de seguridad para que pueda llegar a la presidenta de México. Todos tenemos responsabilidad de esto. Nadie puede decir que se hizo lo que se tuvo que hacer. También hubo responsabilidad de todos nosotros por no difundir ese comunicado a tiempo. Porque si le hubiéramos metido más presión a eso y la Guardia Nacional se hubiera quedado, tal vez Carlos Manso estaría vivo.
Allí advirtió que esos 200 elementos de la Guardia Nacional pues eran indispensables para sostener esta estrategia de seguridad que ya se había desbordado. Y cuando remata haciendo este llamado a la presidenta Sheinbaum y al secretario Harfuch para que no dejaran solo a Uruapan, pues esa frase lo dice todo. No fue un tema de un reclamo agresivo, ¿eh? Eso no es una cosa partidista. Fue un grito desesperado de alguien que sabía que estaba en sus últimos días y que se estaba sellando su sentencia de muerte si se iba a la Guardia Nacional. Manso no estaba pidiendo algo imposible, ya estaban ahí, de hecho. Solamente era que no se fueran, que no le soltaran la mano en medio de una guerra que él no declaró, por cierto, pero que le tocó enfrentar. Y ojo, porque esto no es una exageración, no es algo que yo me invente. Ahí están las notas, ahí las pueden ustedes ver. A ver, lo sacan muchísimos medios de comunicación. Lo dijo hasta el mismo Carlos Manso en su post. Y por eso les mostré ese, para que nadie diga que fue un medio de derecha o de izquierda. No, el mismo Finado lo dijo. Pero lo traen muchísimos medios. Se retiraron los 200 elementos justo después de que habían comenzado a dar muy buenos resultados en coordinación con los 3 niveles de gobierno. Cuando alguien dice que fue un descuido, por supuesto que fue un descuido. Yo quiero pensar que fue un descuido y no a propósito. La pregunta es ¿por qué? ¿Descuido de quién? ¿Por qué se los llevaron si ya estaban ahí? ¿Por qué les quitaron esa ayuda que tanto necesitaba? Entonces, ¿con qué cara salen ahora estas personas que están aquí en el chat a decir que sí se le dio seguridad? Porque según muchas fuentes, él dicen que tenía 14 elementos de la Guardia Nacional asignados. Bueno, así tuviera 24. ¿Y eso qué? ¿Qué se supone que iban a ser 14 elementos contra las células completas de 5 cárteles, armados hasta los dientes, con rifles de asalto, con logística, con control territorial, hasta con drones? ¿Eso les parece a ustedes seguridad? ¿Ustedes quieren tener de esa seguridad? Yo no. Eso es simulación. A ver, piensen en esto para las personas que dicen aquí como de Pablito 2000, que no te cegue tu fanatismo, Pablito. Lee, piensa. Tienes cara de listo. A ver, piensa, te mandan 200 soldados para contener una situación crítica y en menos de 15 días te los quitan, sin decirte por qué, sin darte otra alternativa. Ahí están las fuentes, sobran. Y encima tú como alcalde, Pablito, tienes que salir a pedir ametralladoras mini-mí porque ni siquiera tus policías están igual de armados que los delincuentes. Manso lo dijo, no puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que los policías municipales porque este problema ya se salió de control. Ya rebasó a las autoridades. Estoy diciendo fue 3 semanas antes de que lo mataran. Entonces, que no me vengan con que sí se le protegió porque está muerto o que ya se está investigando, que ya se abrió otra carpeta de investigación. A ver, aquí el problema no es si tenía o no escoltas. Todos sabemos que 14 escoltas para esta dimensión del problema, cuando el verdadero asunto es que pidió respaldo más amplio y que no se fueran las 200 guardias que ya estaban ahí, porque sabía que él estaba enfrentando pues, un monstruo de 1000 cabezas y ese respaldo se lo quitaron. Así de simple. Lo dejaron solo. Eso me refiero cuando digo que lo dejaron solo. Y ahora que está muerto, pues quieren usar la seguridad y la palabra, sobre todo la palabra seguridad, ¿no? Como si eso significara algo. No, señores, al final del día está muerto. Entonces no hubo seguridad. Punto. Y eso es lo que tenemos que repetir hasta que quede claro. No se trata de cuántos escoltas tenía, sino de que él mismo alertó que estaba en un estado vulnerable y lo hizo de forma pública, lo hizo con mucho respeto. No le importó quedar como exagerado, No le importó el costo político. Él lo dijo porque sabía que si no hablaba, pues iba a terminar como terminó precisamente y así acabó. Entonces, no vamos a permitir que ahora quieran lavarse las manos con tecnicismos. Nadie,
en ningún nivel de gobierno, pero tampoco en la misma sociedad, ¿eh? No hay que comprarnos ese cuento de que sí se hizo lo necesario, cuando hay demasiadas pruebas, fechas, documentos que dicen todo lo contrario. Y repito, 25 de septiembre, llegan los 200 elementos. 8 de octubre, Manso denuncia que se los quitaron sin explicación y saca un comunicado en sus redes sociales. 1 de noviembre, lo matan en la pérgola de Uruapan a las 8 de la noche en un evento público, mientras convivía con su familia y el pueblo. Todo lo demás, todo lo que digan después aquí, son anécdotas de un cadáver, son excusas del que ya está muerto. Y eso es lo que no podemos permitir. La palabra seguridad significa sentirse seguro, punto. No significa que haya patrullas en la calle, ni 1000 retenes que no hacen nada, ni cámaras de seguridad, ni que haya un boletín de prensa. Seguridad significa que tú puedas salir a tu plaza, a un evento público, especialmente si eres alcalde, a una celebración tradicional, sin terminar en un ataúd. Acuérdense que el grito ya se había cancelado incluso. Y si el alcalde terminó asesinado frente a su comunidad, pues no hubo seguridad. Decir que se le dio seguridad cuando está muerto, vaya, es un sinsentido. Es un insulto. Es como decir que el chaleco antibalas le sirvió aunque no, pues, se haya muerto. Es tapar el sol con un dedo, con la intención de no asumir que aquí todos tienen culpa en esto, ¿eh? Porque eso es lo que nadie quiere decir. Y quiero ser muy enfático en esto. Nadie puede lavarse las manos. Nadie. A ver, lo dije ayer y lo repito hoy. Aquí el PRI no se puede lavar las manos. Fue gobierno por décadas. Y durante todo este tiempo no solamente toleraron esto, negociaron, se coludieron, dejaron que el narco se apoderara de regiones enteras hasta que esto se saliera de control. El PRI lo sabía y lo permitieron y lo usaron y recibieron dinero y se beneficiaron. El PAN lo mismo. El PAN nos prometió una guerra contra el narco y lo único que hizo fue repartir las plazas y llenar los cementerios de inocentes. Y Morena que llegó con la promesa de hacer las cosas distinto, pero el resultado en materia de seguridad pública no es distinto. Ahí hay un cadáver que nos dice lo contrario. Y el gobernador Ramírez Bedoya, otro que no aguantó ni 10 minutos en la funeraria antes de salir abucheado por la gente, porque sabe que es cómplice por omisión, porque su gobierno no actuó a tiempo, porque el crimen organizado opera en Michoacán con una impunidad total. Esa es la realidad, especialmente en Uruapan, que como se los decía yo ayer, pues es la capital del aguacate. Allí operan 5 grupos criminales, les decía yo al mismo tiempo, y obviamente pues es un hervidero. Lo sabe la prensa, lo sabe la fiscalía, lo sabe la Sedena. ¿Y qué pasa con que lo sepan? Y cuando alguien dice en voz alta lo que todos saben, lo matan. Y cuando la gente protesta, le echan gas lacrimógeno. Porque eso fue lo que pasó ayer. Más de 500 personas marchando desde la Plaza Morelos hasta la Catedral de Morelia, llevaban pancartas, llevaban velas, llevaban flores, cantaron el himno nacional, gritaron consignas, justicia para Manso, decían, basta de tanto crimen. Y cuando llegaron al Palacio de Gobierno, un grupo entró, rompieron cristales, rayaron paredes, forzaron las puertas. Inmediatamente la policía responde con gas lacrimógeno. Aquí lo que hay es hartazgo. Lanzaron armas químicas a reporteros incluso, estos gases, a familias, a jóvenes. Persiguieron a 5 muchachos, los golpearon, los detuvieron. No les importó que hubiera niños, no les importó que la mayoría de los manifestantes ya se estuvieran retirando. Lo único que les importó fue defender el edificio, no la causa. Y luego, como siempre, pues vinieron los comunicados. Y todo se resume no en el hartazgo de la gente. Ayer todo se resumió en la prensa oficialista, en actos vandálicos. Que si se va a proceder conforme a derecho. Que si ya tienen ubicados a los responsables. Pero no dijeron nada sobre la responsabilidad de que un alcalde está muerto. Nada.
Y eso es lo que más importa. Que los mismos que repiten que el gobierno sí hizo lo que debía son los primeros en justificar lo injustificable. Porque si aceptamos que el gobierno hizo lo suficiente, estamos jodidos, ¿eh? Porque eso quiere decir que el crimen no se puede detener, así quiera el gobierno. Quiere decir que la violencia no se puede evitar. Quiere decir que los alcaldes están condenados a morir o a obedecer al narco, porque de lo contrario, pues les van a llorar sus muertes. Y no, eso no lo vamos a aceptar. No podemos simplemente aceptar eso. Porque si decimos que el gobierno hizo lo que tenía que hacer y aún así Manso está muerto, pues quiere decir que ese problema ya no tiene solución. Entonces, ¿ya para qué lo combates? Y yo me niego a creer, francamente, que no hay salida. Pero para que haya una, pues hay que dejar de repartir culpas, como si fueran premios de consolación. La verdad aquí es que todos fallaron, ¿eh? Y todos tenemos que asumirlo. Es más, todos fallamos. Como sociedad también. Tenemos responsabilidad en esto, todos. La presidenta Sheinbaum, claro que tiene responsabilidad. García Harfuch, claro que tiene responsabilidad. Alito Moreno, claro que tiene responsabilidad. Marco Cortés, claro que tiene responsabilidad. Y nosotros, aquí nadie puede decir, no, todos son culpables menos yo. Fueron todos menos la presidenta o fue la presidenta y no fue nadie más. Porque en algún momento, pues conocimos a alguien que se metió en estas cosas turbias y lo dejamos pasar. Un primo, un vecino, un excompañero, que de pronto le vimos dinero, que lo vimos vestido sospechoso, que sabíamos que andaban malos pasos y no dijimos nada por miedo, por costumbre, por indiferencia, porque no nos toca. Y claro que toca, porque el narco no crece solo, el narco se alimenta de silencio. El narco se alimenta no solo de dinero, se alimenta de omisión. De esa costumbre de que te voltees para otro lado. De esa cultura narco que ahora se volvió moda. A ver, chavitos de 14 años comprándose ropa con que se creen narcos. Hasta venden unos chalequitos en México que simulan ser chalecos antibalas porque son para que metas tus chingaderas ahí. Porque para ellos eso es lo máximo, vestirse como un sicario. Sicario barato porque venden esas bolsitas aquí para que te metas, guardes chicles y cosas, pero simulas que es un chaleco antibalas. Y entonces les dicen alucines, ¿no? Andan hasta con armas falsas hasta que se compran una de veras. Chavitos que sueñan con eso. ¿De dónde creen que salió todo eso? ¿De una serie? No, eso sale de nuestra sociedad, que ya perdió el control del relato. Una sociedad que no está ofreciendo otras aspiraciones. Una sociedad que está normalizando que la única forma de tener respeto es a través del miedo de volverse sicario. Y esa es parte de nuestra responsabilidad también en esto, de todos. Y miren, antes de cerrar, quiero mandar un mensaje muy claro a todos los que hoy se dicen indignados. Sobre todo, voy a empezar primero con los panistas y los priistas, que andan bien activos en redes sociales, tratando de colgarse esta tragedia de Carlos Manso como si fueran ellos los limpios. A ver, que nadie se equivoque. Que no se atrevan a usar esto como carne de carroña para su guerra política y barata cuando estamos hablando de un ser humano que no tenía partido político ya, porque detestaba el sistema político mexicano. Porque si hay alguien que tiene responsabilidad histórica directa en estas cosas, ese es el PRI y el PAN también, y muchísima. Así que todos esos comentarios que hoy están viendo del PRI, del PAN y de la derecha, porque durante años fueron los que administraron el abandono. Ellos alimentaron al narco con pactos. Ellos hicieron pactos con ellos. Omisiones, cinismo. A ver, el PRI gobernó Michoacán décadas. Y nunca, jamás, el PRI se enfrentó con el crimen organizado. Desde los 80 lo dejaron crecer y crecer. Estructuras criminales, como si fueran parte del paisaje ya.
Cuando surgieron los caballeros templarios, ¿qué hizo el PRI? Se volteó para otro lado. Cuando se denunció que estaban coludidos presidentes municipales priistas con los cárteles, ¿qué hizo el PRI? Los protegió. ¿Qué se hizo durante el sexenio de Peña Nieto? Se nos olvida quién era gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Se nos olvida su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, grabado tomando cervezas, conservando Gómez, la tuta. Eso no es un cuento, ahí están los videos. Ahí están las investigaciones, ahí está el registro. ¿Por qué no hizo nada el PRI? Lo defendieron. Y así Michoacán se convirtió en un laboratorio del crimen organizado con estructura política. Y ahora vayan a ver sus redes sociales. Como si fueran los redentores de México. Y el PAN no se queda nada corto en esto, ¿eh? Si hay un momento clave en el que el narco institucionalizó México, fue en los años de Felipe Calderón. Calderón mandó a los militares a Michoacán en el 2006. Hizo un baño de sangre. Una verdadera carnicería. Como su primer gran golpe. El famoso operativo conjunto Michoacán. ¿Y qué logró? Logró lo contrario. La violencia se disparó. El narco se fragmentó. Se armó más fuerte. Los cárteles se convirtieron en potencias criminales. En lugar de acabar con el crimen, institucionalizaron la guerra. Una guerra mal dirigida, una guerra mal armada, una estrategia que terminó costando baños de sangre de inocentes. Y acuérdense que ahí estaba García Luna, Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos por narco. O sea, el secretario de Seguridad de Calderón estaba literalmente operando con el narco mientras mandaba a los jóvenes mexicanos a morirse en esa guerra absurda. Esta también es responsabilidad del PAN. También es responsabilidad del PRI. Así que no vengan a llorar con la bandera de Carlos Manzo, cuando ellos también dejaron que esa bola de fuego creciera por más de 2 sexenios y por 80 años antes de esos 2 sexenios. Así que sí, critiquen a Morena, exigen resultados, pero no se atrevan a usar esta tragedia para hacer política de carroña, porque ustedes también son parte de este basurero institucional que partió precisamente, y ellos fueron los que parieron este infierno. No tienen cara para venir a repartir culpas sin ver la sangre que llevan todavía en sus zapatos. Ahora, hay otro mensaje que también quiero dar. Pero ahora para los seguidores fanáticos de la 4T o de Morena o de la presidenta Claudia Sheinbaum, tampoco se cieguen por su fanatismo. No es lo mismo apoyar a la presidenta cuando hace algo bien por México que estar ciegos en un partido que se vuelven fanáticos. No repitan como robots lo que digan los comunicados en las mañaneras. No se pongan en modo automático sin usar la cabeza, la materia gris, porque es nuestro país. No les puede doler más la chaqueta que el cuero, carajo. Aquí lo primero que hay que defender es a México, no a Harfuch. Ese que se defienda solo tiene policías de más que lo protegen. Aquí hay quien hay que defender es a México, no a la presidenta Sheinbaum. Es al revés. Sheinbaum tiene que proteger a México, no México a Sheinbaum. Aquí lo primero es la vida. Lo mismo de un ciudadano que de un alcalde que fue ejecutado después de pedir ayuda y no recibirla, sino que se la quitaron. 200 elementos de la Guardia Nacional, repito, que simplemente lo dejaron morir a su suerte. Y si ustedes siguen justificando que se hizo todo lo que se tenía que hacer, que sí se le dio seguridad, entonces están repitiendo el mismo cinismo que durante años el PRI y el PAN cometieron y no se vale. La responsabilidad del gobierno actual es enorme. Y yo creo que Sheinbaum puede hacer algo mejor que esto. Pero si ustedes creen que esto es lo que puede hacer, bueno, nada más no lloren cuando les toque a ustedes. No se está haciendo lo suficiente. Esa es la realidad. Hoy hay un muerto. Qué bueno que no es tu tío, tu primo, pero qué malo que sí fue el padre de alguien y el esposo de alguien y el alcalde de muchos.
La realidad es que esta estrategia de seguridad pública, sobre todo en Michoacán, vean dónde está. No hubo coordinación real en los 3 niveles de gobierno y no están haciéndonos un favor, ¿eh? Es su obligación, para eso se les paga, carajo. No sean fanáticos. Es lo menos que se espera por el sueldo que reciben. Si no los pusimos ahí para que nos hagan favores, para que hagan lo que les toca hacer, punto. No tiene uno por qué lamerle los zapatos a alguien por hacer su trabajo. Porque están cobrando para eso. Nadie les está pidiendo que hagan milagros. Pero tampoco que se escondan detrás de eufemismos de ya abrimos otra carpeta de investigación, se llegará hasta sus últimas consecuencias, esto no va a quedar impune y siempre queda impune. Porque agarrando un sicario no se arregla esto. ¿De qué sirve abrir una carpeta de investigación cuando ya estamos enterrando a otro alcalde? Lo que queremos es que no los maten, no que hagan ruedas de prensa después. Y si tú que estás viendo esto dices que no tienes partido, que eres apolítico y que todos son una porquería, bueno, también tengo algo que decirte. Porque también es tu responsabilidad. Porque esta tragedia no nació en una oficina de gobierno, ¿eh? Esta tragedia nació en un país donde poco a poco fuimos normalizando la corrupción, donde toleramos el narco, donde dejamos que la cultura del miedo reemplace al civismo, donde la apatía nos dejó no votar, porque dejamos que otros tomaran las decisiones por nosotros, donde popularizamos corridos tumbados en TikTok que glorifican la vida del sicariato. Ahí todos tenemos responsabilidad, todos, yo me incluyo. Y si yo me incluyo y tú haces el esfuerzo por asumir la parte que a ti te toca, es inexcusable que los que están en el gobierno o en algún partido político digan, todos están mal menos yo. Hoy mataron a un alcalde. Ayer fue un periodista. Mañana puede ser cualquiera. Esto ya no distingue partidos políticos. El crimen organizado, amigos, no te va a pedir tu credencial de elector, no te va a pedir una afiliación partidista, no te van a hacer un altar por defender a Morena, no te van a dar un premio, ni te van a hacer una estatua por defender al PAN o al PRI. Pero sí te van a dar una bala en la cabeza si sigues de fanático volteándote para otro lado y diciendo que no, todo está bien, esto es culpa del PRIAN o culpa de Morena. Esto es culpa de todos. Esto es culpa de todos. Y es responsabilidad de todos arreglarlo. De entrada, rechazando estos grupos que se nos hacen muy graciositos. Hay hasta cierta admiración con esos alucines, con esas canciones dedicadas, con esa narcocultura. Y no los vemos como una amenaza para México, son una amenaza para México. Son los enemigos de México, son enemigos de la nación. Y a estos cárteles debería declarárseles como tal, enemigos de México, traición a la patria. El problema es que no lo hacemos y que el silencio, amigos, pues ya es la alfombra roja que se le tiende al poder impune. Y mientras seguimos actuando como vamos, pues las cosas no van a mejorar, ¿eh? Así que yo creo que hay que dejar las excusas de todos, del PRI, del PAN, de Morena, de Sheinbaum, de Harfuch, del gobierno estatal, de la sociedad civil, de todos. Porque esto es responsabilidad de todos. Y si no lo quieren hacer por nosotros, hay que hacerlo por nuestros hijos. Porque si permitimos que esto se convierta en una campaña política y en carroña política de echarnos la culpa entre PRIAN y Morena y polarizarnos en redes, pues Carlos Manzo se habrá muerto por nada. Y eso es lo único que no nos podemos permitir y eso es lo único que podemos rescatar a este punto. Que su muerte tenga un sentido para México. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Yo sé que hay mucho hate, porque hay demasiado fanatismo. Un fanatismo que me indigna, por cierto, porque le son más fanáticos a partidos o a personas que a México. Dice Rodrigo, les regalan dinero, es la mejor forma de tener bots a favor de Morena. O a favor del PAN o el PRI. O sea, esto es que dejemos de politizar esto. No se trata de defender a nadie, de que todos aceptemos nuestra parte de responsabilidad. Ese es el punto.
La hipocresía política, como dice Javier Rincones, ¿no? Dice Mario Cruz, si nadie puede en México contra los narcos, que ingrese el ejército estadounidense. Ni lo quiera Dios. ¿En qué lugar del mundo donde ha ingresado el ejército estadounidense se ha acabado el narco? Pregúntale a Colombia, que hoy Trump está diciendo que Colombia exporta a Estados Unidos el 92% de la... Sergio Ricardo Escobar Pérez, Víctor, gracias por decir las cosas como son. Saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Pues Morena ha visto más por los mexicanos. Pues deja tu fanatismo, María Ortiz. Todos tenemos que exigirnos más. Todos. Al final, cuando la presidenta Sheinbaum hace las cosas bien, yo lo digo, aquí me parece que nos deja mucho a deber y tiene que reconocer su responsabilidad. Ella, Harfuch, el PRI, el PAN, tú, yo, todos tenemos que exigirnos más y todos le quedamos a deber a México. Porque de lo contrario, México está jodido y esto no se va a poder arreglar, ¿eh? Aquí necesitamos de todos porque es un problema que nos embarra a todos y que todos permitimos. Pero el fanatismo ciega demasiado a algunas personas. El miedo está matando a México y la complicidad y la indiferencia de voltearse para otro lado, de preocuparse más por otras cosas, ¿no? Por la popularidad de Morena que por el relajo que hay en México, por la oportunidad de que el PRI y el PAN le ganen terreno a Morena que por el desastre que está en México. Y aquí lo que menos nos tiene que importar son las encuestas de Morena o del PRI o del PAN. Olvídense de los partidos políticos, ¿eh? Y cuando la presidenta Sheinbaum hace algo bien, hay que reconocerlo. Darle las gracias, discúlpame, yo no se las doy. Reconocer que hace bien su trabajo, sí. Por educación, cuando viene el jardinero a cortar mi jardín y lo hace bien, bueno, le estoy dando un pago y claro que le digo gracias por hacer tu trabajo. Es eso. Tampoco es el héroe de mi jardín. Y los servidores públicos se llaman servidores públicos porque son sirvientes de la patria. Se les paga por servir. Y la responsabilidad, amigos, de servir a la patria para el resto de nosotros, a ver, lo que se hace por amor no se cobra con dinero. No puede ser que defendamos primero a un servidor público que a nuestro propio país, porque eso es lo que nos tiene en donde estamos, echándonos culpas, en lugar de atender el problema de raíz. En México no se tolera el éxito, dice José Pérez. ¿No sabes de lo que hablas? Bueno, sí sabes, pero te haces, dice Aarón. ¿Qué te gustaría pensar entonces de esto, Aarón? O sea, volvemos a echarnos culpas entre nosotros. Mira, te voy a decir una cosa, y con esto cierro. Nadie puede venir a decir que esto es culpa solo de Sheinbaum. Y Sheinbaum no puede venir a decir que no tiene la culpa de esto. ¿Quedamos claros? Todos somos culpables. Todos. Todos. Y todos tenemos que asumir la parte que nos corresponde. No para embarrarnos la cara de mierda. Para limpiarnos la cara, para agarrar valor como mexicanos y reconstruir nuestra patria, que duele y duele mucho hoy. Y yo sé que todos juntos podemos hacerlo. Pero primero debemos de dejar a un lado nuestros fanatismos. Y reconocer en dónde estamos. A veces yo he escuchado mucho esa frase de que son enemigos de la patria los disidentes políticos. No, los verdaderos enemigos de la patria son todos estos infiltrados, capos que hay en México, cárteles. ¿Quién los ha armado hasta los dientes? Estados Unidos. ¿En qué moneda cobran y ganan? En dólares estadounidenses. ¿Quiénes son los únicos que los pueden controlar? Ahí se las dejo de tarea.